nos creemos invencibles, nos creemos indestructibles, me falta un montón, yo todavía no voy a enfermar. Y hoy lamentablemente vemos mucha más gente joven con enfermedad crónica o con enfermedades agudas que llama la atención. Uno es médico 24/7. Okay. Yo opero, te doy mi teléfono, quedo vinculado, hay un compromiso que tiene que estar, que va más allá de lo económico, porque lamentablemente es muy personal, es muy de acompañar a otra persona en la salud. Comiendo cualquier cosa, durmiendo poco, no cuidando la salud. Estamos estudiando para cuidar la salud del otro, claro, pero muchas veces no cuidando la propia. Es increíble, pero es así. La medicina tradicional soluciona muchos problemas de salud, curamos mucha gente que hace un cuadro agudo, como puede ser una apendicitis, una colecistitis, vas, lo operás, el paciente sana y vuelve a su vida. Pero sí quedó muy de lado la prevención y el cuidado de hábitos para evitar desarrollar enfermedad crónica. Si uno tiene sobrepeso, si uno fuma, si uno es sedentario, desarrolla un síndrome metabólico, es un síndrome donde uno tiene aumento de la grasa abdominal, hipertensión arterial, resistencia insulínica, el paciente va teniendo todo el condimento para desarrollar una lesión de órgano blanco, hacer un infarto, por ejemplo. Bienvenidos a este tercer episodio de Un Tipo de 50. Hoy tengo el agrado y el placer de tener para mí a uno de los mejores médicos de acá de la zona donde vivo yo, ya que soy un tipo bastante hipocondríaco y he recorrido y he paseado por un montón de médicos, pero la verdad que nadie me explicó de manera tan clara y tan precisa, pero sobre todo bien llano, me bajó al llano, un montón de cuestiones que vamos a ir desarrollando con la charla acá con el doctor Juan Ignacio Lozano, que lo tengo acá a mi derecha, que para mí es un crack. Yo le voy a decir Juani, si me lo permite, doctor. La mayoría me dice Juani de mis pacientes también, así que... Bien. Cerrando un poco el preámbulo y la introducción que acabo de hacer para que lo conozcan, que es el doctor Juan Ignacio Lozano, que es médico cirujano general, ¿no? ¿Se dice? Yo soy cirujano general. Corregime. Y sé que tenés una especialidad dentro de cirugía que no va a salir, así que decímelo vos mejor y arrancamos. Yo, bueno, gracias por la invitación, Dieguito. Un placer tenerte de paciente también, porque las charlas son ricas, nos reíms y creo que es algo importante. Y nos escuchamos en el consultorio, que es muy bueno. Yo soy cirujano general, me formé en la cirugía en el Gandulfo, allá lejos y en el tiempo. Bien. Y a medida que fui pasando por la cirugía, fui aprendiendo lo que fue la laparoscopía fundamentalmente. Llegué a la pandemia, laburando mucho. 3 hijos. Estaba justo en el 2020, en enero nace mi tercer hijo, Manolito. Y bueno, entró la pandemia haciendo de cirujano general, que era lo que hago actualmente, igual todos los días de mi vida. Pero sí llegué muy, como me gusta decir a mí, muy inflamado. Muy inflamado. ¿Qué sería muy mal, inflamado? Muy mal. Llegué, para que la gente por ahí que no entiende. Entré en pandemia con un hijo, laburando mucho ese enero, mucho trabajo, gracias a Dios. Pero tenía lo que llama una fascitis plantar, que era un dolor del pie muy importante, me dolían las articulaciones. Pesaba 100 kilos. 100 kilos pesaba. Pesaba 100 kilos, 99 llegué a pensar en enero. Muy pesado, muy cansado. Bueno, nada, y uno vive a veces mucho tiempo en forma inconsciente de esa forma porque la rutina te lleva a eso. Y cuando entramos en pandemia, a mí, yo siempre digo que me salvó un poco la vida, o la evolución, o mi forma de verme, porque la pandemia hizo que, de laburar mucho, de operar mucho, hubo un cambio radical en la medicina y nos bajó el ritmo de trabajo. ¿Puedes decir que te encontraste un poco con vos mismo al estar en tu casa? Conmigo y con mi familia. Oh, qué importante. Conmigo y con mi familia, porque mi mujer, Luciana, que también es médica, cirujana plástica, acaba de nacer Marlon en enero, la pandemia arranca en marzo, y bien entramos en pandemia, nos encontramos con un bebito, y en familia y en cautiverio, como todo el mundo lo vivió. Totalmente. Y para colmo, operando mucho menos, porque todo lo que era la cirugía programada, con la pandemia hubo tiempos de cambio abruptos, y me permitió hacer un cambio de hábito. En base a una nueva, a tener más tiempo, a empezar a tener una lectura distinta. En ese momento, un anestesista amigo mío me suministra un libro sobre lo que era una dieta cetogénica y empezamos a leer ese tema.
Para colmo arranca la pandemia y uno de mis cirujanos más grandes fallece de forma aguda, un infarto. No. En la casa, ni bien entramos en la pandemia, y eso para mí fue importante porque era mi evolución. Claro. Entonces eso también me ayudó mucho, esa pérdida, porque me hizo despertar, como digo. Despertar para cambiar y para mejorar desde esa pandemia donde mucha gente lo sufrió. Yo siempre digo que a mí me sirvió porque de ahí hubo un cambio para, bueno, hoy sentirme bien y abrir las puertas para lo que es la medicina funcional. En ese viaje, en esa transformación, por medio de una prima que entramos con un cambio de hábito medio parejo, ella me obsequia un curso en una asociación donde era un curso para ser médico funcional, medicina integrativa, y me embarqué en ese viaje en el cual, estoy muy contento y agradecido, y por eso nos conocimos. Que es un tema que muy amplio para tratar, que hoy seguramente vamos a tener alguna segunda parte porque es muy amplio y es muy interesante hablando con vos. Qué interesante esto que nos contás, como uno se cree que el médico la tiene clara con todo, ¿viste? Que no le pasa nada y en realidad es un ser humano como uno y que también quizás tuvo sobrepeso, que también estuvo inflamado, que también tiene colesterol, que también tiene presión. Fumaba también. ¿También fumaba? Sí, también fumaba. Bien. Qué interesante, bueno, cómo cambió, ¿no? La pandemia, ¿no? El encierro, como decís vos. Hay mucha gente que le sirvió muchísimo, hay otros que realmente perdieron familiares muy cercanos y fue muy duro, pero en mi caso personal, para mí fue un trampolín debido a que pude reorganizar mejor mi tiempo. Una veces vos lo sabés lo que es, laburamos todos los días y los chicos, la rutina, hace que nunca, digamos, tenemos tiempo. Y la verdad lo que yo siempre pensé es que la organización de ese tiempo que uno dispone es la clave para poder cumplir con algunas cosas. Y la salud siempre la dejamos, nos creemos invencibles, nos creemos indestructibles, me falta un montón, yo todavía no voy a enfermar. Y hoy lamentablemente vemos mucha más gente joven con enfermedad crónica o con enfermedades agudas que llama la atención. Ni hablar de cáncer, enfermedad oncológica, pero llama la atención cómo hoy pareciera que se corrió todo hacia abajo en cuanto a edad de presentación de algunas patologías que antes era más para otra edad, pero lo vemos. Qué interesante lo que me contás, como decíamos recién, ¿no? De la parte personal del médico, que uno se cree que lo tiene todo resuelto porque es médico, ¿viste? Y no, sabe qué tomar. No, o sea, el médico para mí yo que soy abogado, a nosotros nos dicen doctor, pero yo digo, no, a ver, primero para ser doctor tenés que tener un doctorado. Pero los que realmente se merecen ser llamados doctor son los médicos, porque son los que realmente estudian. O sea, yo como abogado estudié, pero yo creo que la medicina es algo muy, muy... O sea, que tenés que estar ahí, estar en la guardia, que yo como abogado no lo he estado, si bien ahora estoy del otro lado del mostrador. Pero el médico está de guardias de horas sin dormir, que creo que también se alimentan mal, porque es algo que alguien tenga una buena dieta, pero dormís poco, dormís intermitentemente, que el sueño, como vos me lo explicás, que ahora vamos a entrar en eso, es muy importante, hasta más que entrenar. Están al palo 24/7, más cuando recién arrancan. O sea, la vida es tac, 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 ¿no? Contame un poquito de cómo es eso del médico cuando recién arranca, residente, y que me voy a meter en algo que por ahí es más... digamos, más a nivel Estado o sindical, podemos llamarlo de alguna manera, que para mí los médicos nunca tuvieron bien pago al nivel de estrés que pasan y lo que tienen que estar años estudiando y siguen estudiando toda la vida, porque yo creo que nunca se deja de estudiar medicina, ¿no? No. Y realmente hay gente que no llega a fin de mes, hay médicos que no llegan a fin de mes, salvo que estés bien ya con tu consultorio armado, que tengas un renombre, que imagino que debe haber médicos que cobran muy bien, pero hay otros que no la pasan bien. Yo creo que la medicina la tenés que sentir. Es una profesión donde uno es médico 24/7. Okay. Yo opero, te doy mi teléfono, quedo vinculado, hay un compromiso que tiene que estar, que va más allá de lo económico, porque lamentablemente es muy personal, es muy de acompañar a otra persona en la salud. Lo que decía es real, al principio de la medicina en este país, cuando arrancamos, somos residentes, haces guardia, y la verdad que uno duerme mal, come mal, el sistema está armado de una forma donde en todo el mundo quieren a médicos argentinos porque tenemos ese plus, esa capacidad que nos diferencia, porque esto es real. Le da la diaria a fondo. Es real, pero reconozco que en cuanto al punto de vista salud, desperdiciamos un tiempo de oro
que es ese periodo de los 20 a los 40. Es muy común hoy escuchar que llegamos a los 40 con sobrepeso, tabaquistas, sedentarios y se hizo el infarto de miocardio. Bueno, ese infarto no arrancó a los 40. Esa inflamación arrancó seguramente en la adolescencia, donde no tuvimos una buena formación o una buena cultura de algunas cosas que son, para mí, básicas en los hábitos cotidianos. Seguramente si uno crece inconsciente y sin esa conducta y esos hábitos, de los 20 a los 40, la muerte está muy lejos, me siento indestructible, arranqué la residencia, estoy entusiasmado, no importa, a todos le decimos que sí, queremos laburar, y ahí vamos, comiendo cualquier cosa, durmiendo poco, no cuidando la salud. Estamos estudiando para cuidar la salud del otro, claro, pero muchas veces no cuidando la propia, que es increíble, pero es así. Y llegamos a los 40 y nos empezamos a cansar, empezamos a tener enfermedades o síntomas banales, pero alteraciones del sueño, empiezan algunos dolores puntuales articulares, empieza a haber un estado que la biología la viene bancando. El laboratorio te da bien, tenés bien el azúcar, tenés bien la hemoglobina, ¿no? Ok, dice el papel que está bien, pero el cuerpo viene compensando porque es increíble, hasta que un día dice, che, ya no está más bien. Acá se presentó una enfermedad crónica. Y ahí es donde entra la enfermedad en un tipo joven, donde esa enfermedad seguramente era prevenible. ¿Prevenible cómo? Tratando de cambiar los hábitos que uno tiene desde niño. Vos sos padre, yo soy padre, somos los responsables de la crianza de nuestros hijos y de la nutrición en el hogar. Y muchas veces se come cualquier cosa, se duerme a cualquier hora, se pierde un poco algo que inconscientemente perdimos por ahí en la rutina y en el trabajo, y eso nos termina enfermando. Y llegamos a los 40 con la mitad o más de la mitad de la población con sobrepeso. Qué importante eso que decís vos. En tu caso, así yo ya le voy a dar cierre de esta rica introducción personal y gracias por contármela. ¿A vos te hizo el clic en la pandemia que tenías? ¿A qué edad fue que te hizo el clic de empezar a cambiar a los hábitos? Yo tenía 39, si mal no recuerdo, en el ¿Cuántos 20, años tenés 20, ahora? Se puede decir, ¿no? 43 tengo. Ah, sos un pibe todavía. Y Ahora sos un tipo de pesaba 50. 100 kilos. Siempre digo eso, y peso 82 y medio. Y eso me llevó a sentirme muy bien hoy. Y a poder transmitir mi cambio y a escuchar y acompañar a otro en el cambio ese para que mejore. ¿Y vos este cambio lo ves con colegas? Me imagino que si estás en una sala de cirugía vas rodeado de residentes, de por ahí, de médicos que son más jovencitos. Sí, está bien dicho, residente, ¿no? Medio como que lo aconsejás. Todo el día. Porque conmigo lo haces. Cuando lo sentís, con los demás pacientes. lo hablás. Lo hablo todos los días, en mi ambiente, con la gente que me rodea, que me conoce. Digamos, esto lo quiero aclarar porque la medicina funcional no es nueva. Que sabemos que hay antioxidantes, que hay vitaminas, esto se estudia desde hace muchísimo tiempo. Ahora, hoy se la pone medio la medicina tradicional contra la medicina funcional y para mí no son opuestas. Es parte de la misma medicina. La medicina tradicional es fantástica, vivo de ella todos los días. Perdón, la medicina, ¿cuál es la diferencia para el que no está escuchando, tradicional y funcional? Hoy se habla de la prevención primaria de salud, en cuidarse, en cambiar el hábito, en cuidar algunos hábitos puntuales como algo muy moderno y nuevo, que eso te va a alejar la enfermedad y tener una longevidad saludable. Esto no es nuevo, sino que en medicina hace muchos años se estudia antioxidantes, vitaminas y un montón de aristas propias de la medicina funcional y la ponen medio en contra de la medicina tradicional a la que accedemos todos. A mí siempre me gustó ponerlas dentro de la misma bolsa y no enfrentarlas, sino complementarlas. Porque la medicina tradicional soluciona muchos problemas de salud, curamos mucha gente que hace un cuadro agudo, como puede ser una apendicitis, una colecistitis, vas, lo operás, el paciente sana y vuelve a su vida. Pero sí quedó muy de lado la prevención y el cuidado de hábitos para evitar desarrollar enfermedad crónica. O sea que podemos decir que la medicina funcional es como prevenir, ¿no? Es evitar de llegar a eso. Total. Mejorar los hábitos. Si uno tiene sobrepeso, si uno fuma, si uno es sedentario, desarrolla un síndrome metabólico, es un síndrome donde uno tiene aumento de la grasa abdominal, hipertensión arterial, resistencia insulínica, el paciente va teniendo todo el condimento para desarrollar una lesión de órgano blanco, hacer un infarto, por ejemplo.
o una diabetes. Si hubiésemos cultivado un poco más la medicina funcional desde la adolescencia, en la gente joven y en la sociedad global, seguramente eso no aparezca porque retrasaríamos la aparición de este tipo de patologías. Y la medicina es más prevención que tratar. Hoy se volcó mucho al tratamiento de la enfermedad crónica. Tomamos muchas pastillas, la industria también hizo también de esto algo importante, donde medicamos. Es más fácil tomar una pastilla para bajar la hipertensión que por ahí comer saludable, hacer actividad física todos los días de tu vida y tener un hábito saludable de vida. Eso es un poco como las pusieron a las medicinas estas, donde creo que es todo parte de lo mismo. Ahí voy a hacer un punto interesante lo que decís. Yo igual creo que hoy, con toda la información que se obtiene, que la gente tiene acceso a información a través de YouTube, de podcast y de un montón de cuestiones, como esta charla. Total. Yo soy un tipo de 50, ¿no? El real, tengo 51, no es solamente el título. De los cuales toda la vida entrené, no éramos mucho, todavía traté de comer saludable, hasta hace un par de años dejé de comer bien y empecé a dormir mal, empecé a engordar, empecé a dormir mal, empecé a estar menos con mi familia, empecé a tener malos hábitos, a consumir más alcohol, a consumir más harina. O sea, era todo un círculo vicioso en el cual no podía salir. Hasta que decidí dar un cambio que me costó mucho. Y esto que voy a decir ahora es real. Yo bajé 10 kilos en 6 meses. De manera saludable, aunque no crean, pero porque tengo genética. Eso vamos también que creo que... No sé si influye o no, eso lo vamos a discutir. Porque no sé si es... Creo que sí. Porque siempre fui flaco, siempre entrené, creo que el cuerpo tiene memoria, esto me lo vas a decir vos que sabes más que yo, pero me costó un montón, los primeros meses como que el cuerpo me quería llevar a comer más azúcar, de hecho vos me decís, date los gustitos, no pasa nada, es todo un equilibrio, pero empecé a entrenar todos los días. El descenso de los primeros 3 kilos fue bastante rápido, después me costó más, pero lo que me sirvió a mí fue complementar todo esto que vos me lo decías. Che, está bien, entrenás perfecto, bien, ¿y cómo comés? Bien, saludable, bueno, ajustemos acá, no dejé tanto los carbohidratos, tengo una dieta bastante proteica. Y me preguntaste, ¿cómo dormís? Esa fue la parte fundamental y no duermo tan bien. Hasta que más o menos bajaste la línea de lo que es el círculo circadiano, si no lo pronuncio mal, y empecé a comer más temprano, a acostarme más temprano, y ya me empecé a dormir más temprano y me levanto más temprano. Y la verdad que me costó el cambio, tuve que hacer mucho esfuerzo, porque es un trabajo, o sea, no es fácil, más que la mente te pide carbohidratos, te pide... dulces, que serían lo que te genera, ahí me sale la palabra, Dopamina. La dopamina. Cuando acomodé eso, que me llevó trabajo, que me tuve que ser consciente y lo hice un hábito en mi vida, mejoró. Y pude bajar 10 kilos en 6 meses real, y también hago algo muy importante que me pasaba, ayuda intermitente. Que eso lo hago de manera fantástica y natural, no me lleva mucho esfuerzo. Yo como ceno temprano y al día tomo mate, café amargo, no consumo azúcar. Y cuando llego de trabajo de tipo 3, recién como mi primera comida con proteína. Por lo importante es creo que es cómo romper el ayuno. Eso me ayudó un montón, pero no todo el mundo lo puede hacer. A mí no me costó. Pero creo que fue bastante saludable, no es que... Primero, digo, tuviste conciencia de... Cuando uno va dormido inconsciente, no es consciente de los actos que hace, voluntarios que elegiste todos los días de tu vida, y ahí está un poco el truco. Eso, fue elegir. Yo lo charlo esto en el consultorio cuando digo, vos vas a ser dueño y vas a elegir qué comer y qué hacer. Ser conciencia plena de los actos de mi día cotidiano es clave para el cambio de hábito. Después nombraste la palabra equilibrio. Si no hay equilibrio, el equilibrio que arranca por adentro de uno, equilibrio de las diferentes esferas biológicas, físicas, psicológicas y sentimentales. Si no están equilibradas, podés tener un tipo muy fit que come muy bien, pero tiene un quilombo laboral con un cortisol, con un estrés cotidiano que no lo baja. No me sé la palabra, ese cortisol, tipo, claro. Si no acomoda la esfera del manejo del estrés, es difícil que pueda equilibrar lo otro. Pero bueno, todo se trabaja como con el poder de la escucha del médico, acompañándote a vos. Mi rol es acompañarte, escuchándote y trato de hacerlo con todos los pacientes para que yo no sé más que nadie, simplemente soy un médico que me gusta prevenir y ayudar a la gente en cuanto a la escucha y orientarlos para dónde hay que ir. Y es como que vas acomodándolo con el hábito o con que tiene, ¿no? Porque no es lo mismo... Total. Si vos sabés que por ahí que trabajas muchas horas, decís, bueno, tratemos de hacer esto... Con las herramientas que tenés para darle, lo vas acompañando. Bioindividualidad se llama eso. Bien. Cada uno es distinto a otro paciente porque tiene características propias. Okay.
Pero hablando de la genética, me parece un término muy importante y un término que está muy en boga ahora, que ahí sí, esto es la epigenética. El término epigenético lo vas a escuchar en todos lados. Hay un médico, Bruce Lipton, que lo desarrolló y explicó que uno puede modular la expresión de los genes en base al entorno en el que vive. Profundizar un poco, me interesa muchísimo. Esto es fundamental porque vos decís, no, mi viejo era así, entonces yo tengo los genes de papá y por lo tanto, genética, sí. la famosa genética. Y hay muchos ejemplos de gemelos separados en dos contextos epigenéticos, o sea, en dos entornos distintos, donde uno le fue muy bien desde el punto de vista salud y a otro le fue muy mal. Entonces ahí tenés el claro ejemplo de que modular el ambiente donde se desarrolla el ser humano va a hacer que se expresen los genes correspondientes para tener salud. ¿Y a qué me refiero el entorno? El entorno me refiero fundamentalmente a dónde vive, bien, a lo que come, a la actividad física que hace, a la producción de masa muscular para tener buenas mitocondrias y buena calidad y cantidad de mitocondrias, que sabemos que son fundamentales para la energía celular, en saber cómo es su relación con el sol y con la luz artificial. Todo eso modula la expresión genética y hace que una persona enferme y otra no. Entonces, uno puede tener una carga determinada genética, pero no significa que por eso vas a desarrollar la misma enfermedad que papá. Claro. O que mamá. Claro. Si yo trabajo mi entorno y trabajo mis hábitos, seguramente no desarrolle eso que puedo tener una predisposición genética a. Pero muchas veces comemos lo que cocinaba la abuela en casa, muchas veces tenemos hábitos familiares que son, la mayoría son excelentes porque sos y venís de ahí, pero a algunos habría que darle una vuelta de tuerca para empezar a ver que hay cosas que tenés que mejorar en tu vida cotidiana para mejorar esa epigenética, ese entorno en el cual vivís y así ser más saludable. No, la quiero dejar ahí porque seguramente ya te digo que tenemos otra charla, otras mejor dicho, porque es muy interesante. Es interesante. Y tengo, mira, acá vas hablando, yo voy pensando porque tengo cosas. 2 millones de cosas para preguntarte que son interesantes. Y qué interesante, ¿no? Esto que dos personas, que en este caso siendo gemelos, que tienen los mismos genes en diferente lugar, pueden desarrollar diferentes hábitos o pesar uno 10 kilos más que el otro y demás. Esto es ciencia, ¿eh? Está demostrado esto. No es eso, que uno dice, no, me parece. No, esto. No, hay papers. La medicina lo avala en cuanto a estos conceptos. Vos hablaste recién algo interesante, ¿no? de la industria, que es un tema que hoy cada vez más está más expuesto por los mismos médicos, porque quizás antes no se hablaba tanto, o quizás no es que no se hablaba tanto, hoy tenemos las redes sociales. A toda la información. Exactamente, pero si bien hoy veo muchos médicos que son conocidos, no voy a dar los nombres, pero son conocidos, están en YouTube, acá en Argentina y en varios lugares del mundo, que recomiendan más suplementos nutricionales. De hecho, yo te voy a decir algo, desde que cambié mis hábitos, desde la alimentación, desde el sueño, dejé de tomar alcohol 100%, que para mí eso fue fundamental en mi cambio, fue lo primero que dejé, fue lo primero que me ayudó a seguir avanzando en querer estar mejor, física, mental e inclusive hasta espiritualmente, ¿no? Porque va todo de la mano. El tema de que también complementaba como por ejemplo, yo nunca había tomado citrato de magnesio, por ejemplo, y lo tomaba mal, ¿no? O sea, perdón, vuelvo que me había ido. Es como que yo ya no veo de que me estoy cuidando, no tomé nunca más un medicamento. Cuando voy al gimnasio y me duele, antes yo tomaba un antiinflamatorio, no voy a dar marca, que paguen si quieren. Pero fuera de broma, no tomo más un ibuprofeno, voy a nombrar un diclofenac. No, directamente si me duele, entiendo que el cuerpo me está cuidando de algo, porque acabo de venir a entrenar o porque el músculo se desgarra cuando entrena, pero cuando me sentía mal, digo, bueno, me acuesto, descanso, al otro día venir a entrenar y no tomé más nada. Y te puedo asegurar que no me enfermo más. O sea, obviamente un par de salí medio desabrigado, entrenado, y estuve un poco resfrío, que se vaya solo. Y no tomé más medicamento. Cuando no me cuidaba, cuando estaba inflamado, porque yo ahora entendí que la palabra era inflamado, tomaba, me dolía panza y tomaba un Sertal, una Buscapina, vivía tomando medicamentos. Mirá, que me cambió todo. Inflamación es inversamente proporcional a energía.
Esto es un concepto grande, pero está bueno tenerlo. Cuanto muy inflamado estás, menos energía poseo. Porque al estar más inflamado es muy profundo, es una palabra grande. O sea, si no hablamos de oxidación y hablamos hay un sistema endógeno antioxidante que lo tenemos todos los seres humanos que nos ayuda a evitar la oxidación del cuerpo. Pero vamos a hablar de inflamación inversamente proporcional a energía. Y esto tiene que ver con las mitocondrias. Las mitocondrias es una organela intracelular que se encarga de la producción de ATP. Bien. Es el típico tipo que está, yo no tengo fuerza, estoy cansado, llega la tarde y me muero. Y tengo un cansancio, un agotamiento físico. Y tiene que ver un poco con esto. El inflamado va a tener menos energía. Okay. El inflamado se va a defender mucho peor de las enfermedades que va a intercurrir. Vos te vas a seguir engripando. Vos te vas a seguir enfermando de enfermedad aguda. Bien. Eso es medio que es pertinente a todas las esferas, pero seguramente, te lo digo en mi laburo, el desinflamado se recupera mejor el postoperatorio. Ahí va, claro. Y el inflamado, ese tipo con sobrepeso, que tiene una cirugía y por ahí le cuesta más recuperarse. Tenemos que trabajar un poco más para recobrar la salud de ese paciente inflamado. Entonces el estado inflamatorio es un mal contexto, donde en ese contexto se desarrolla la enfermedad y se cronifica. A ver, te interrumpo, inflamado. Porque yo entiendo por qué lo hemos hablado y lo he hablado con un montón de amigos y lo he investigado. Puntualmente, que es tener los órganos inflamados, literalmente, el intestino, el aparato digestivo, que hoy, otro tema larguísimo de hablar, que hoy se habla de un segundo cerebro. Siempre se habló de la microbiota, sí, como que la parte del aparato digestivo, vos corregime, yo te lo hablo muy como entiendo yo, es el segundo cerebro, porque también tiene neuronas, casi la misma cantidad, no lo sé, o algo parecido que el cerebro. Pero después yo entendiendo que no sé si no está a la altura del cerebro, ¿por qué? Porque a medida que yo me fui desinflamando, fui comiendo saludablemente, me cambió el humor. O sea, yo cuando estaba pesado, inflamado, estaba fastidioso, de mal humor, no quería hacer nada. Y entonces, literalmente está conectado, me imagino que neurológicamente tienen un poquito breve, si se puede, porque la verdad que esto es muy largo, sí es difícil sintetizarlo. Estar inflamado es la parte, digamos, de los intestinos. Generamos unas moléculas que se llaman radicales libres. Okay. Esos radicales libres alteran las membranas celulares, vamos a hablarlo así grande. Bien. Y cuando se inflaman las membranas celulares, el eflujo de sustancia a través de las membranas, que es una mallita que rodea las células, no pasa. Bien. Empieza a haber una mala coordinación, una mala comunicación intercelular, porque se oxidan por este exceso de radicales libres. Estos radicales libres los tenemos que depurar. El cuerpo los depura con un sistema de prevención que tiene. Pero cuando se agota, porque yo genero una cantidad de radicales libres excesiva, porque tengo malos hábitos, porque no hago hábitos, porque no tengo hábitos que ayuden al cuerpo a desoxidarse, es donde se presenta el estado inflamatorio, donde las células no funcionan bien. Y si una célula, un conjunto de células determinadas forman un órgano, todo ese órgano se inflama. Y si se inflama, ese órgano no cumple la función. Hablaste de alcohol, te hablo de hígado graso, y ahí está, sacaste el alcohol, el hígado le diste y mejoró. El hígado es el gran filtro que... El hígado es el gran filtro. Un montón de funciones tiene el hígado. Claro, el hígado se regenera, es el único, digamos... Puede. Pero bueno, eso no significa que lo podamos castigar y... Total. Yo me di cuenta que cuando me desinflamé, ya no me caía, nada me cae mal, obviamente. Cuando dejé de tomar alcohol fue mucho, pero también cuando dejé de comer harinas,